saludo y agradecimiento a Apex y a ProColombia por organizar este evento, y un saludo muy especial al canciller, al ministro de Industria y Comercio, a nuestros ministros, nuestra canciller y a todos los empresarios que nos acompañan esta mañana. Les agradezco mucho, estamos muy contentos de estar en Brasil, de esta visita, y le damos mucha importancia, y por eso estamos comenzando con las relaciones con los empresarios brasileños. Estos desayunos, estos eventos tienen como finalidad principal dar a conocer las condiciones del país y atraer negocios, atraer inversión, atraer más comercio. O sea, los presidentes muchas veces nos convertimos en vendedores, y yo voy a tratar de, en forma muy breve y muy concisa, venderles a Colombia por qué creo yo que este es el momento para que Brasil se interese mucho más en Colombia. Creemos que las condiciones están dadas y el potencial que hay para crecer los negocios, las inversiones y el comercio es enorme. Me decían que Apex hizo una encuesta entre los empresarios brasileños y que les preguntaron qué prioridades pensaban los empresarios como países para hacer negocios, para invertir, y por supuesto de primero salió Estados Unidos, pero de segundo salió Colombia, cosa que nos satisface mucho, pero les voy a decir por qué tienen razón, y ese va a ser mi presentación breve en esta mañana. Hace 8 años, cuando iniciamos el gobierno, nos propusimos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, romper los cuellos de botella que frenaban el progreso del país, frenaban el crecimiento económico. Y nos propusimos unas prioridades. Por supuesto, lo primero que había que ofrecerle a cualquier inversionista, a cualquier persona que fuera a Colombia, es seguridad. Seguridad física y seguridad jurídica. La seguridad jurídica en Colombia, afortunadamente, ha sido una tradición. Nosotros somos un país, la democracia más antigua de toda América Latina, y hemos sido un país muy respetuoso del Estado de Derecho, de los contratos, el único país que nunca ha renegociado su deuda externa. En esa parte tenemos una buena posición, pero en la parte de seguridad física estábamos muy mal. Por supuesto, la primera fuente de esa inseguridad física era la guerra interna, el conflicto armado que teníamos, un conflicto de más de 54 años, y por eso nos propusimos terminar con ese conflicto armado. Iniciamos un proceso de paz muy complicado. Mis antecesores, casi todos, ensayaron y fracasaron. Nosotros nos propusimos también aprender de los errores que se habían cometido, aprender de otros procesos y poner en marcha un proceso muy claro, muy simple, y nos trazamos ese objetivo y comenzamos a trabajar contra viento y marea, porque a mí me eligieron con la mayor la mayor votación en la historia de Colombia, porque fui exitoso en la guerra. Y era difícil, y me lo advirtieron, que sentarme a negociar con mis antiguos enemigos, la gente iba a decir que eso era una especie de traición, que eso no lo iban a entender mucha gente, y así sucedió. Y políticamente se aprovechó para tratar de desvirtuar y desfigurar el proceso.
Sin embargo, ahí perseveramos y la demostración más clara del resultado de todo este proceso la tuvimos en las últimas elecciones. El domingo, hace una semana, en Colombia las elecciones fueron las elecciones más pacíficas que hemos tenido en casi 100 años, las más tranquilas, con la mayor participación. La gente pudo votar en todo el territorio nacional, pero lo más importante para mí fue ver que hace 4 años y durante los últimos 60 años la guerrilla de las FARC saboteaba las elecciones, no permitía que las elecciones se realizaran en muchas regiones del país, y verlos en estas elecciones desarmados porque entregaron todas sus armas, depositando su voto. Esa es la demostración palpable del éxito del proceso. Se quiso decir durante mucho tiempo que se estaba entregando demasiado a las FARC, que estábamos entregándole el país al comunismo, que estábamos entregando la propiedad privada. Nada de eso era cierto ni es cierto. Nosotros desde el principio nos trazamos unas líneas rojas. No vamos a negociar nuestro modelo económico. Las FARC era una guerrilla marxista-leninista. No vamos a cambiar nuestro modelo de desarrollo. No les vamos a entregar nada de lo fundamental. Esta negociación es para ofrecerles una entrada digna a la democracia, al Estado de Derecho. Entregan sus armas y les damos algunos beneficios jurídicos, porque efectivamente decretamos una amnistía para lo que llamamos la base de la guerrilla, miles de guerrilleros que estaban en las FARC, pero los más responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad tienen que someterse a la justicia, una justicia que creamos las dos partes, una justicia transicional que está bajo el paraguas del Tratado de Roma, primera nación que usa el Tratado de Roma como parámetro y paraguas para negociar un conflicto armado. Es una justicia que está siendo estudiada por el mundo entero para resolver conflictos futuros. O sea que no va a ser una paz con impunidad para los máximos responsables. Ellos se someten a la justicia y pagarán por sus crímenes, no con la justicia punitiva ordinaria, sino con una justicia transicional que se diseñó por el mundo para resolver conflictos armados. O sea que el mensaje para ustedes, empresarios brasileños, es que Colombia en su negociación lo que hizo fue remover un obstáculo que tenía, yo lo llamaba un freno de mano. La economía tenía un freno de mano que no nos dejaba avanzar, que era el conflicto armado con las FARC, y ese se resolvió. Estamos en este momento negociando con otro grupo mucho más pequeño, el ELN. Brasil muy generosamente nos ha venido ayudando y yo espero que ese conflicto se resuelva en el futuro cercano. No tienen otra opción. La opción sería continuar, y ellos saben que el tren de la historia los dejaría sin ningún tipo de posibilidades. Entonces yo estoy confiado de que si perseveramos como lo hicimos con las FARC, también vamos a poder reintegrar este grupo más pequeño a la vida civil. O sea que removimos el obstáculo del conflicto armado y tenemos hoy un país en paz. ¿Qué otros obstáculos teníamos nosotros? Teníamos el obstáculo de la falta de competitividad, una infraestructura muy atrasada frente a países con el mismo nivel de desarrollo. Nos propusimos hace 8 años un plan, el más ambicioso de nuestra historia, y dice el Banco Mundial, el más ambicioso de cualquier país emergente, de
renovar nuestra infraestructura o crear una infraestructura adecuada para nuestra economía. Y así iniciamos lo que hemos llamado la revolución de la infraestructura. Hemos construido dobles calzadas, o sea, autopistas con puentes, con viaductos, más de el doble ya construidas de lo que habíamos acumulado durante toda la historia de Colombia. Durante toda la historia de Colombia se habían construido 800 kilómetros y nosotros ya llevamos 1.300, pero van en marcha muchísimos más. Ya están concesionados o ya están estructurados y ya están en proceso muchísimos más proyectos. Intervenimos 51 aeropuertos para mejorarlos. No sé cuántos de ustedes habrán viajado a Bogotá en los últimos 4 o 5 años. Ustedes llegan al aeropuerto que tiene el primer lugar en carga de América Latina, el tercer lugar en número de pasajeros después de Sao Paulo y de México, pero tiene uno de los aeropuertos más eficientes. La eficiencia se mide por el número de vuelos que entran y salen del mundo. Tenemos la misma eficiencia que tiene hoy el aeropuerto de Heathrow en Londres, y lo hicimos adrede porque son 2 aeropuertos que solamente tienen 2 pistas. Pero así hemos intervenido aeropuertos. Nosotros somos un país con una geografía que nos obliga a tener un transporte aéreo bastante eficiente. Los puertos, también nos propusimos mejorar la competitividad de los puertos y hoy tenemos el puerto más eficiente del Caribe, que es el puerto de Cartagena, y el puerto más eficiente del Pacífico latinoamericano, que es el puerto de Buenaventura. Y ahí hemos también avanzado en forma muy importante. La otra infraestructura que nos propusimos crear y desarrollar fue la infraestructura de la tecnología, conectar el país entero con fibra óptica y banda ancha. Me decían que era imposible, que estaba ofreciendo lo que no era posible cumplir. Y hoy podemos decir que está todo el país conectado con fibra óptica y banda ancha. Y ya estamos comenzando a conectar las cabeceras municipales con el resto de la población. La tecnología para hacer eso está apenas desarrollándose hace 8 años, pero ya está, y una tecnología bastante barata. Y hay varias tecnologías que se han desarrollado. Me explico. Una población lejana, donde le llega el cable, le llega la banda ancha, para que la escuela más cercana o el agricultor más cercano se pueda conectar, necesita una tecnología diferente, más barata. Esa tecnología ya está, y entonces ya estamos comenzando a conectar el país entero. Tan es así que hemos aumentado, por ejemplo, las conexiones de Internet de 2 millones a 29 millones en el espacio de unos pocos años, de 2 a 29 millones. O sea, ahí también hemos venido avanzando en forma importante. La otra parte que determina, y eso ustedes lo saben mejor que yo, el futuro de un país, y que cualquier inversionista o cualquier persona que va a hacer negocios se fija mucho, es la calidad del capital humano, el nivel de educación, el nivel de capacitación. Y ahí también hemos hecho un esfuerzo muy grande. Nosotros pusimos la educación como la prioridad número 1 del país. Llevamos 4 años con el presupuesto para educación ocupando el primer lugar del presupuesto nacional, por encima de seguridad y defensa, y la diferencia cada año, muy a pesar de nuestro ministro de Defensa que está aquí con nosotros, se
se va abriendo. Decretamos la gratuidad en los colegios públicos durante todo el colegio, del grado 1 al grado 11. Creamos un programa de primera infancia, que es uno de las inversiones. Esta tarde voy a asistir a un seminario sobre primera infancia, que es muy importante para países como Brasil y Colombia, tener la primera infancia como prioridad. Y el acceso a la educación superior la hemos subido, o la vamos a entregar 20 puntos por encima de lo que teníamos hace 8 años. Pero sobre todo, hemos hecho un esfuerzo para mejorar la calidad, con diferentes programas, con los docentes, con estímulos a los colegios, con diferentes programas. En nuestras pruebas PISA, que es la que nos miden, que es la que usa la OCDE para medir la calidad de la educación, hemos subido sustancialmente. Estábamos como de últimas o penúltimas, y hoy estamos en América Latina de cuartos, de terceros. Nos llegan a Chile, de cuartos, Costa Rica y Uruguay muy cerquita a Colombia, pero Colombia avanzó muchísimo en estas últimas pruebas PISA. O sea que la parte de la educación la hemos afrontado. El instituto que se dedica a la capacitación técnica, se llama el SENA, también nos propusimos hacer una capacitación mucho más pertinente. Y la prueba de que ha sido exitoso es que hace 8 años, 1 de cada 4 aprendices que salía del SENA encontraba un empleo. Vamos a entregarlo en 5 meses, ahora 3 de cada 4. Antes era el 25%, ahora el 75% de los aprendices tienen empleo garantizado. ¿Y eso qué significa? Que lo que hemos hecho en materia de pertinencia, y por supuesto hemos aumentado muchísimo la capacidad del SENA, pues ha sido positivo. El otro tema que era y sigue siendo un obstáculo para el buen desarrollo del país son las inmensas diferencias entre ricos y pobres, y entre regiones ricas y regiones pobres. Ese es un problema de toda América Latina, un problema de Brasil, un problema de Colombia, y ahí también nos propusimos avanzar en fortalecer una clase media y en cerrar brechas. Hicimos una reforma constitucional al comienzo del gobierno, muy difícil de hacer aprobar, pero la aprobamos, para que las regalías de todas las minerales del petróleo que recibíamos se repartieran equitativamente. Eso tuvo un impacto enorme en cerrar las brechas regionales. Y hemos hecho también un gran esfuerzo para mejorar la inequidad a nivel de personas, con políticas focalizadas. Asumimos una metodología diferente que se la aprendía a un profesor mío, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, de cómo medir la pobreza en una forma diferente a los ingresos. Esa metodología, que se llama el índice de pobreza multidimensional, nos permitió focalizar con mucha más efectividad el gasto público, el gasto social, para que tuviera un mayor impacto en la lucha contra la pobreza y sobre todo contra la pobreza extrema, porque tenía unos parámetros de dónde era más eficiente ese gasto público, y eso nos ha permitido reducir la pobreza en Colombia como nunca antes. Nosotros, según la CEPAL, hemos sido el país que relativamente más hemos reducido pobreza y más hemos reducido desigualdades en estos últimos años. La pobreza extrema la redujimos a la mitad, y por primera vez en Colombia la clase media
es más grande, tiene más personas que lo que llamamos la clase pobre, la que está definida como por debajo de la línea de pobreza. ¿Eso qué significa para los empresarios? Y muchos empresarios, muchos inversionistas que han llegado a Colombia dicen, en Colombia nos interesa el crecimiento económico, pero también el crecimiento de la clase media, porque ahí están nuestros consumidores. Entonces, ese es un factor muy interesante que está sucediéndose en Colombia. El tercer punto que nos propusimos mejorar, señor Canciller, es precisamente nuestras relaciones exteriores, nuestro posicionamiento frente al mundo y nuestro acceso a los mercados. Tengo que decirlo porque así era. Hace 8 años Colombia era una especie de oveja negra en la región. Estábamos en todas las listas negras de violaciones de derechos humanos. No nos aprobaban los tratados de libre comercio ni en Estados Unidos ni en Europa, y nos estaban poniendo visas en todas partes. Así era la realidad colombiana. Conseguí una buena canciller y entonces hace 8 años, porque ha estado conmigo estos 8 años, le dimos un vuelco a esa situación. Y hoy, para darles una cifra, tenemos más del doble de lo que teníamos de acceso privilegiado a los mercados internacionales. Nos aprobaron todos los tratados y el posicionamiento de Colombia en los temas relevantes, importantes para Colombia, en el año 2012 se convirtieron en los objetivos que las Naciones Unidas adoptaron en el año 2015. La negociación del cambio climático, la cumbre de París, es algo que a Brasil, a Colombia nos afecta enormemente y nos interesa enormemente. Ahí también hemos hecho un esfuerzo, pero también en la integración. Y diseñamos, fue una iniciativa de esas que de pronto aparecen por sugerencias de personas o instituciones, la Alianza del Pacífico. La pusimos en marcha y es una alianza que ha venido avanzando en forma muy exitosa, profundizando nuestra integración, y esperamos que con Brasil podamos establecer unas relaciones mucho más sólidas a través de Mercosur o Brasil individualmente, como Brasil quiera. Inclusive vamos a invitar al presidente Temer a que asista a la cumbre de la Alianza del Pacífico que se va a realizar en México en el mes de junio, para ver si podemos tender un buen puente, porque yo sí pienso que Brasil y Argentina, integrándose con la alianza, todos vamos a ganar. Tenemos que tener, por supuesto, visiones parecidas en materia de apertura comercial, en materia de apertura de inversiones, pero yo creo que no será difícil encontrar esos comunes denominadores que serán de inmenso beneficio para toda esta región. Y todo esto pues nos ha permitido, y con esto termino, y esto es un indicador clave. ¿Por qué compiten los países en el mundo? ¿Por qué hacen todos esos esfuerzos para mejorar su competitividad? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué, por ejemplo, tienen ustedes a Apex Brasil? Para atraer inversión, para generar inversión. Entonces, nosotros nos propusimos, como les decía al principio, remover los obstáculos para generar y atraer inversión. Y hoy podemos decir que tenemos la inversión más alta de nuestra historia como
se mide por el porcentaje de la inversión frente al tamaño de la economía. Tenemos el 27,5%, que es la tasa más alta de toda América Latina, que era la tasa que yo me acuerdo, a mí me correspondió ser ministro de Comercio cuando abrimos la economía en el año 1991, y yo veía los países asiáticos, es decir, los tigres asiáticos que están creciendo al 7, al 8% por tasas de inversión altas. Yo soñaba con una tasa de inversión por encima del 25%, pues ya tenemos el 27,5%. ¿Cómo? Con este tipo de políticas. Y el gran desafío es mantener estas políticas, generar más confianza. Nosotros en eso también hemos hecho un gran esfuerzo. La parte fiscal, que es una condición necesaria para poder tener una economía sólida. Los países que comienzan a ser irresponsables en lo fiscal, tarde o temprano pagan las consecuencias. Ahí sí no hay posibilidad de que no las paguen. Y las crisis fiscales, las crisis económicas, retrasan el desarrollo y los avances sociales mucho más que políticas responsables que en épocas difíciles pues pueden ser dolorosas, pero que a la larga son mucho más rentables. Nosotros, al comienzo del gobierno, también hicimos una reforma muy importante, que fue introducir en nuestra Constitución el concepto de responsabilidad fiscal, para que cualquier poder, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, el Congreso o el Poder Judicial, tuviera que tener en cuenta el impacto fiscal de cualquier medida. Porque en Colombia, pues los jueces y las cortes decían, no, hay que darle el derecho, este derecho a toda la población. Pero resulta que eso quebraba el país, pero no les importaba. Y eso tenía unos efectos muy, muy importantes en materia de poder mantener una sostenibilidad fiscal. Y a renglón seguido nos impusimos una camisa de fuerza con una regla fiscal. Es decir, nosotros no podemos gastar más allá de lo que se ingresa o un porcentaje de lo que se ingresa, y si por algún motivo, por alguna situación coyuntural nos sobrepasamos de esos límites, tenemos que corregirlo en los años siguientes. Y eso lo hemos mantenido. ¿Y eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido elevar en 2 niveles la calificación de riesgo de nuestra deuda soberana. Nos ha permitido tener ahora una calificación grado de inversión, y hoy estamos accediendo a fondos internacionales pagando la tasa de interés más barata de nuestra historia. O sea, la confianza que hay en el futuro de la economía colombiana se expresa por el riesgo país, por lo que los analistas dicen, este país tendrá o no tendrá capacidad el día de mañana de pagar sus deudas. Entonces, ahí hemos hecho también un inmenso esfuerzo, y ese es un gran desafío hacia adelante, de mantener esa disciplina fiscal. Ustedes se preguntarán, bueno, ahora hay elecciones, ¿qué va a pasar en Colombia? Yo les diría lo siguiente: no importa quién gane, si es un candidato de la oposición o no, o amigo de la paz o no, pero en términos económicos, los que tienen posibilidad de ganar no van a cambiar esta coyuntura en forma importante. Podrá tener algunas variaciones marginales, pero el grueso de la economía, lo que el canciller llamaba la tercera vía, que yo defiendo tanto, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, que es un enfoque pragmático, que funciona. Ese enfoque que yo lo recomiendo a los otros países,
tendremos que mantenerlos en Colombia. En Colombia la institucionalidad, por ejemplo, de nuestro Banco Central, del Banco de la República, se ha respetado, no importa qué gobierno esté. Y con eso termino, el ingreso nuestro a la OCDE. ¿Por qué hemos querido ingresar a la OCDE? Llevamos 7 años haciendo un esfuerzo muy importante, ya estamos en 21 de los 23 comités. Yo creo que esta misma semana nos deben aprobar en otro comité, y eso que les da a los inversionistas y a las personas que van a hacer negocios en Colombia, también esa seguridad legal de que el día de mañana no va a venir un gobierno a deshacer todo lo que se ha venido haciendo, porque este es un club no de países ricos, sino de países, a mi juicio, de países con buenas políticas públicas que se van revisando permanentemente, y eso en cierta forma es una garantía para cualquier inversionista. De manera que ese es el país que quería presentarles, decirles que nos interesa enormemente fortalecer las relaciones comerciales y de inversión con Brasil. Son muy pequeñas. Por conocernos. Y paradójicamente, señor canciller, usted sabe que las relaciones entre las personas y entre las naciones también, en cualquier relación, hay ciertos detalles, ciertos episodios que de pronto descubre uno y comienza a enamorarse de esa otra persona, ¿no? La persona le hace un detalle, le guiña, lo ayuda en un momento dado, le pica el ojo, le decimos en Colombia, en un momento en que uno está triste y uno se enamora. Ese episodio que sucedió en Colombia con el equipo de fútbol de ustedes nos acercó muchísimo y lo sentimos nosotros muchísimo y nos sentíamos brasileros en el momento de esa tragedia, y eso realmente despertó como un aura en Colombia a favor de Brasil y de camaradería que a mí me impresionó cómo nos volvimos brasileños durante tanto tiempo, y por eso espero que si nos encontramos en el Mundial, entonces nos traten con cierta generosidad. Muchas gracias.